todos. Hoy tenemos el placer de contar con Jorge Molist, que viene a presentarnos su última novela con un título que nos encanta, El latido del mar. Una obra que engancha de principio a fin, que nos traslada a los últimos años de las cruzadas en Tierra Santa y a la guerra por el dominio del Mediterráneo entre Francia y la Corona de Aragón. Jorge Molist, a pesar de que tuvo que aplazar su vocación por la escritura por motivos personales, y ya fue en el año 2000 cuando publicó su primera novela, ha aprovechado muy bien el tiempo. Y desde ese momento ha publicado 9 novelas, ha ganado diversos premios, entre los que cabe destacar el Premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio y el Premio de Novela Fernando de Lara. Y alguna de sus obras ha sido traducida a más de 20 idiomas. Muchísimas gracias, Jorge, es un lujo, como digo, el tenerte aquí. Jorge estará en diálogo con la periodista Lorena Ruano, que es también un placer siempre, Lorena, contar contigo. Muchísimas gracias. Su conversación durará en torno a 45-50 minutos. Luego abriremos turno de preguntas y aprovecho también para recordarles que tenemos punto de venta de libros con la librería París. Fuera, al finalizar la charla, Jorge les firmará los ejemplares. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Empezamos ya, cuando queráis. Lorena, espero que disfruten. Muchísimas gracias, Inés. La verdad es que es un auténtico placer estar aquí en este lugar, aquí en el Patio de la Infanta, en esta cita que cada martes se organiza directamente desde aquí, desde la Fundación Ibercaja, con estos martes de libros. Darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esperemos que este rato les resulte a ustedes provechoso, ¿no? Porque vamos a contar y hablar de muchísimas cosas. Algunas de ellas ya las ha adelantado Inés, porque hoy la joya es el lugar que nos acompaña, pero la joya, por supuesto, es el libro que tenemos en nuestras manos, El latido del mar. A lo mejor algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de poder leerlo de principio a fin, porque desde luego la lectura es emocionante, apasionante. Son de esas novelas que uno empieza a leerlas y engancha. El latido del mar es una obra que está centrada a finales del siglo XIII, una época lejana, una época en muchas ocasiones desconocida, pero sobre todo una época en la que se habla de esos últimos años de las cruzadas de Tierra Santa, de esa guerra que había por el dominio del Mediterráneo entre Francia y la Corona de Aragón. De todo eso vamos a hablar mucho a continuación, y sobre todo de un protagonista como es Roger de Flor, junto a otras muchas figuras, pero sobre todo la figura de Roger de Flor, en una etapa tal vez la que era la más desconocida, la de la infancia. Todo eso lo vamos a hacer con Jorge Molist, que es el autor de esta obra, a quien yo también quiero trasladar ese agradecimiento porque hoy nos acompañe. Barcelonés, lleva ya muchísimos años enamoradísimo de la lectura, una pasión que descubrió cuando era bien pequeño, paseando, no sé si por esa biblioteca municipal del Raval. Es ingeniero industrial, que en esa faceta también ejerció un tiempo, pero un buen día decidió que tenía que dedicarse al 100% a esto de la literatura, y después de haber viajado por distintos lugares, entre ellos Estados Unidos, decidió retomar esa pasión en 1996 y ya en el 2008 dedicarse a la escritura por completo. Desde entonces muchísimos libros, 9, nos decía Inés, si no me equivoco, también muchísimos premios, y ahora uno más que seguro que será del gusto de muchos de los lectores y de los que nos acompañan hoy. Hoy vamos a hablar del latido del mar, pero nos tenemos que poner en antecedentes, Jorge, así que yo creo que has preparado una exposición inicial como para ir abriendo boca de lo que nos vamos a encontrar en este libro, ¿no? Así es, Lorena, muchas gracias por presentarme. Bueno, también muchas gracias a Inés, a Ibercaja y a todos los que estáis aquí esta tarde para escuchar lo que tenemos que contar y también preguntar si queréis. Bien, estoy muy contento para empezar de estar en Zaragoza. Mi madre era aragonesa y dentro de 2 semanas estoy presentando también en Huesca, porque lo que estoy contando es historia de Aragón, es historia de la Corona de Aragón. Y bueno, durante esta charla vais a ver mucha historia, algunas anécdotas históricas, hechos históricos que realmente son muy desconocidos. O sea, como ya se ha dicho, es una aventura que va de
Tierra Santa en sus últimos años, a Mesina y en concreto a la guerra que mantenía la Corona de Aragón con Francia por el dominio del mar. Pero bueno, esto es el escenario. Lo importante realmente son los personajes. Los personajes, qué hicieron, cómo se movían, a quién amaban, a quién odiaban. Eso es realmente lo que es importante en una novela. Pues bueno, para empezar, vamos a hablar del personaje principal. El personaje principal es Roger de Flor. Y lo tenemos aquí. Esta es una pintura que está en el Senado español. A ver, ahí, sí, funciona la gran tecnología que hoy acabo de estrenar. Roger de Flor es este señor de aquí. Y lo que vemos en este lado es el Imperio Bizantino. Aquí tenemos Santa Sofía, en concreto. Y podemos ver que el Imperio Bizantino se ve brillante, se ve rico, se ve culto, pero están todos ellos, han tapizado el suelo, a ver, no, ahí, han tapizado el suelo de laureles. Hay palmas aquí de recepción, hay trompetas. Están haciendo la gran recepción a quienes han salvado al Imperio Bizantino. Y quien salvó al Imperio Bizantino era este personaje, Roger de Flor, junto con sus fieras tropas aragonesas, los almogávares. Imagino que habéis oído hablar de los almogávares, y si no, estoy seguro que os vamos a contar un poquito más. Bueno, esta es una escena brillante. Es más, los almogávares fueron una pieza fundamental para el dominio que la Corona de Aragón llegó a tener sobre el mar Mediterráneo. Pero bueno, la historia para mí es mucho más interesante cuando hablamos del niño, de Roger de Flor cuando era niño. Creo que son momentos, desde luego, muy dramáticos y muy intensos los que vivió en su primera juventud, y sobre todo su madre. Vayamos ahí. Esta es la batalla de Tagliacozzo. Ocurrió en 1678 y nos puede parecer muy lejana porque ocurrió ahí en en Italia, pero tiene mucho que ver con la historia de Aragón. Y ahí ocurrieron dos cosas. La primera es que los franceses habían invadido el reino de Sicilia. El reino de Sicilia era prácticamente desde el sur de Roma hasta la isla de Sicilia, con no el permiso, sino además el aliento del Papa. El Papa era francés, al Papa lo habían puesto ahí los franceses, había sido consejero del rey de Francia y estaba totalmente del lado de los franceses. No le gustaba realmente el rey, o no le gustaba al rey de Sicilia, y coronó a un hijo del rey de Francia como rey de Sicilia. Y el francés entró y mató al rey de Sicilia y se proclamó rey de Sicilia. Pero 2 años después vino el que era heredero, realmente, del trono, luego del rey, y se rebeló contra los franceses. Entonces, se enfrentaron en esta batalla, la batalla de Tagliacozzo. Y digo que ocurrieron dos cosas. La primera, Conradino, que era el heredero, perdió la batalla. Fue capturado y el francés, a pesar de que tenía 16 años, lo decapitó. Luego, creía él que había terminado con los herederos de la corona de Sicilia, pero se equivocaba. Porque resulta que la heredera del trono de Sicilia, la heredera legal del trono de Sicilia, pasó a ser Constanza. Y Constanza era la esposa del infante de Aragón. A partir de aquí ya tenemos el inicio de lo que luego será una aventura fabulosa, la aventura de la corona de Aragón dentro del Mediterráneo. El Mediterráneo llegó a ser aragonés. El otro hecho que ocurre en esta batalla, y eso ya tiene que ver directamente con la novela, y es así como empieza la novela, es que el padre de Roger muere en la batalla. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Antes de eso voy a contar un poquito precisamente cómo estaba el Mediterráneo en ese momento. Este Carlos d'Anjou era el hijo del rey de Francia, y eso que está puesto en azul era realmente sus territorios, los condados que tenía en Francia. Eran condados riquísimos. Pasó a quedarse con Sicilia. Esto era la Sicilia de la época.
con el apoyo del Papa. Poco después se quedó con Albania. Luego Acaya, que en realidad es el Peloponeso. Poco después el reino de Jerusalén. Ahí. Y resulta que el rey Jaime de Aragón, como veía que no podía expandirse más en la península, porque Castilla era muy potente, o sea, Castilla tenía 5 millones de habitantes, Francia tenía 16, la corona de Aragón solo tenía 1. Entonces el rey Jaime pensó que su salida estaba en el Mediterráneo. Por ese motivo casó a su heredero con la princesa de Sicilia. Pero la princesa de Sicilia en ese momento había perdido los derechos porque el Papa se los daba a los franceses que habían invadido. Pero entonces, en esa expansión mediterránea, el rey Jaime intervino en la política del norte de África, hizo que el reino de Túnez fuera feudatario de Aragón. Pero también se lo quitaron los franceses. Los franceses se lo quitan y Túnez pasa a pagar los derechos a Francia. Francia era la gran potencia del momento. Esto es la situación política que teníamos al empezar la novela. Y siguiendo, tenemos aquí a Constanza. Como he contado antes, el padre de Roger muere en la batalla de Tagliacozzo. Era el noble más alto de la ciudad de Brindisi, en Italia. Y su esposa, Blanca, pues la dama más alta de la ciudad. Y de repente pierden la guerra. Y se van para Brindisi, se van los enemigos. Intenta huir con su familia, pero no puede. Entonces, Blanca se queda en manos de sus enemigos con un niño de 1 año. Su marido había sido considerado traidor. Por lo tanto, el destino del niño era morir, porque acostumbraban a eliminar de los traidores acostumbraban a eliminar toda la rama masculina. Pues bien, ahí tenemos a Blanca, que tendrá que usar todo su ingenio, toda su voluntad y desde luego sufrir un montón de abusos para salvar la vida de su hijo. Tenemos que tener en cuenta que es una persona que lo ha tenido todo, le habían servido. O sea, no sabía lavar en el río, como luego pasó a tener. No sabía cargar el agua de la fuente. Esa es la situación dramática que encontramos en la protagonista de la primera parte de la novela. Bien. Ese es Brindisi, la ciudad de Brindisi. Fijaros cómo es un gran puerto de mar. Tiene 2 bahías, tiene una entrada que da al Adriático. Aquí, eso sale en la novela, hay 2 torres con una cadena que impiden la entrada de los barcos enemigos. La fortaleza estaba ahí. Por aquí estaba la iglesia de Santo Sepulcro, aún está. Aquí, no sé si se aprecia desde ahí, hay 2 columnas romanas. 2 columnas romanas de 7 pisos de altura cada una. Son impresionantes. Y luego, bueno, aquí está la catedral. Para ver un poco más Brindisi, que en realidad era el puerto de salida hacia Tierra Santa en ese momento. Y ahí tenemos una foto de lo que queda de las 2 columnas, porque hace 400 años un terremoto derribó una de ellas. Y aún está ahí. ¿Por qué? Porque era el fin de la vía Apia romana. A partir de ahí se embarcaban los romanos hacia Oriente y recibían las mercancías de Oriente. Pero en esta época, quienes embarcaban hacia Oriente eran los cruzados y los peregrinos. Y esta es una iglesia que aún está ahí, desde luego, la iglesia del Santo Sepulcro, que era la iglesia de los cruzados y los peregrinos, porque imita a la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Bueno, para mí muy emotiva, porque estos personajes que existieron, Blanca, Roger, Fray Basal, que lo vamos a ver dentro de poco, ellos estuvieron ahí. Como escritor lo siento cuando voy ahí esa vibración. Pues bien, pasa el tiempo y tenemos al niño que ha crecido. Bueno, no he encontrado una imagen de niño así, no vivía tan alegre como aparenta ahí, francamente. O sea, las pasaba canutas. Era un niño de 10 años. Sí, realmente pobre,
y corría por el puerto de Brindisi, pues tratando de ayudar a su madre con lo que pudiera recoger, ayudando a uno y ayudando a otro, y sobre todo tenía mucho interés por las naves, por los barcos. ¿Por qué? Pues porque él veía en el mar Adriático veía su esperanza. Veía la esperanza de rescatar a su madre de la situación mísera en que se encontraba, la esperanza de encontrar esa familia perdida, y la esperanza de que si las cosas le iban bien y tenía suficiente poder, podría llegar a hacer justicia, venganza de lo que le habían hecho a él y de lo que le habían hecho a su madre. Y bien, y ahí tenemos de nuevo el puerto de Brindisi. Resulta que en ese puerto había una galera la más importante. Era una galera del Temple. Y al mando de ella estaba un fraile particular, fraile templario, Fray Basal. De nuevo, eso es histórico, nos lo cuenta Ramón Muntaner. Aquí en realidad eso corresponde al gran maestre del Temple. Fray Basal, como era sargento, tenía una capa negra y los hábitos en realidad eran grises. Desde luego era bastante más joven y atractivo que el señor que vemos aquí. En todo caso era curioso, ¿no? Porque Fray Basal jamás podía llegar a ser caballero, porque procedía de una familia humilde. Los caballeros, el Temple era muy clasista en ese momento de su historia, los caballeros solo podían venir de familia noble. Pero irónicamente, Fray Basal mandaba una galera con 350 hombres, mientras que los caballeros, pues máximo tenían 2 escuderos y 5 caballos en total. Una de las curiosidades del Temple, si quieres, Lorena, luego entramos en materia, si es que el Temple os interesa, porque el Temple que nos han contado en novelas y otras cosas, desde luego no era el Temple de esa época. Pues bien, el Fray Basal se apiada del niño, y cuidado que no era un hombre nada piadoso, y le ve potencial, y acepta embarcarlo como grumete en su galera. Las galeras eran naves terribles. Dominaron el Mediterráneo durante 2000 años. Esta tenía en concreto 40 metros de longitud. Había 104 hombres ahí remando a la vez. 2 velas era de las grandes. Su artillería era reducida, tenía solo una catapulta ahí adelante, un par de catapultas. Y esas eran las galeras. Bueno, vamos a ver, o sea, ahí habitaban 350 hombres y tenían menos de 1 metro cuadrado por persona, para que nos imaginemos cómo iba la cosa. Pero también podemos hablar más de galeras si queremos. Aquí repito una imagen, la galera cortando el mar, cruzando el Mediterráneo, y en la novela vemos bastantes galeras cortando el Mediterráneo y cruzando. Bien. En la iglesia esa de Santo Sepulcro encontré el circuito que hacían las naves para llegar a Tierra Santa. O sea, el destino final, bueno, pasábamos aquí, por ahí, está, curiosamente, la isla de Ítaca, que nos sonará aquí por Ulises y por Penélope, y porque además es como representa en la poesía y en otros los deseos humanos, lo que perseguimos en la vida, etc. Bueno, hay una pequeña reflexión sobre eso también en el libro, ¿no? Y luego de pasar por las islas del mar Egeo, llegamos a San Juan de Acre, que andaba por ahí, San Juan de Acre. He querido poner un poquito de imagen del Mediterráneo para que se nos llene los ojos así de la luz del lugar, de las islas griegas. Aquí el fotógrafo he sido yo, ¿está? Y llegamos a San Juan de Acre. No sé si se verá muy bien, pero era una megaciudad. Era el último gran bastión de los cruzados en Tierra Santa. Estoy hablando de los últimos años de las cruzadas y también de los últimos años del Temple, que estaba en su máximo esplendor en ese momento. Entonces, en una ciudad completamente cosmopolita. O sea, era la Nueva York de la época. Ahí estaba todo el mundo. Aquí, en este extremo, no sé si se ve bien, está el castillo del Temple. Aquí habitaba el gran maestre templario,
que lo vamos a conocer también en la novela. Por aquí estaban los caballeros hospitalarios, por aquí estaban los caballeros teutónicos, por aquí el barrio veneciano, por aquí el barrio genovés. Y los cristianos a veces se mataban entre ellos porque había mucho negocio en esa ciudad. Tenía dobles murallas y dobles fosos. Era la Nueva York de la época. Incluso había musulmanes. Curioso. Una ciudad cruzada donde había una mezquita donde los musulmanes podían ejercer su culto. ¿Verdad que cuesta creer eso de la Edad Media? ¿Y de las cruzadas? Pues sí. Eso era lo que ocurría. Bueno, y de aquí continúan las aventuras. Os cuento básicamente historia, porque la trama de la novela obviamente me la reservo. De qué es lo que les está pasando en ese momento al niño, qué le está pasando a la madre. La madre entra en amores prohibidos. Bueno, hay distintas cosas interesantes que no os voy a contar en este momento, porque es la historia lo que os puedo contar, porque la podéis encontrar en libros de historia, ¿no? Bien, nos imaginamos los templarios como estos. Y sí, realmente los templarios de la época eran la espina dorsal de los ejércitos cruzados. Lo que pasa es que ejercían poco, y luego, si queréis, ya comentamos sobre eso. Y saltamos a Mesina. Mesina era la base de la corona de Aragón, junto con los sicilianos, en su lucha por el control del Mediterráneo contra el gran monstruo, la gran potencia de la época, Francia, que encima tenía al Papa de su lado y a otros aliados. Entonces, una curiosidad, vamos a ver, ahí, este escudo. No sé si este escudo os sonará, pero si ahora yo pregunto, vamos a ver, los reyes católicos, los fundadores de la España moderna, ¿cuál fue su primer reino? ¿Dónde reinaron por primera vez? ¿Hace unos años? Yo hubiera dicho, pues, Castilla y León fue lo primero, ¿no? Que ganaron la guerra, ¿no? Contra la Beltraneja. Y luego vino Aragón. Y luego vino Granada. Y ya una vez muerta la reina, vino Navarra. Pues no. El primer reino de los reyes católicos estaba en el centro del Mediterráneo. Y era este. El reino de Sicilia. Y si os fijáis en el escudo de los católicos, está al mismo nivel que Castilla, que de León y que de Aragón. ¿Por qué? Pues porque el rey Fernando, cuando aún era infante de Aragón, fue proclamado rey de Sicilia, 2 años antes de casarse con Isabel. Sorprende, ¿eh? Lo importante que fue el Mediterráneo para nuestra historia y cómo se ha olvidado. Y con el Mediterráneo se ha olvidado las proezas de la corona de Aragón, que merecen la pena recordarse, desde luego. Pues bien, ahí estamos en Mesina con la tropa, con la flota siciliano-aragonesa, porque los sicilianos también aportaban, porque estaban hasta el gorro de los franceses y fueron los primeros que se rebelaron. Y en eso, bueno, yo eso lo cuento en una novela mía anterior con Canción de Sangre y Oro, y con Pedro III de Aragón, para mí que ha sido el rey más audaz, y creo que posiblemente más inteligente. Bueno, Fernando el Católico también fue muy listo, que hemos tenido en España, pero más audaz fue Pedro III, y que es el que inició todo ese imperio, el imperio que tuvimos en el Mediterráneo. Bien, a partir de ahí nos vamos a subir en la flota aragonesa, y que va a buscar a la flota francesa. Y se va hasta Nápoles, a buscar la flota francesa. Y recorremos otros paisajes bonitos del Mediterráneo. Esta foto la saqué en Capri. Y frente a Capri se va a desarrollar una gran batalla. Aquí tenemos, bueno, eso es, obviamente es de la novela, es uno de los cuadros de la novela. Y es una batalla muy particular que definió desde luego el futuro de la corona de Aragón, el futuro del Mediterráneo. Y se enfrentaron 40 galeras siciliano-aragonesas al mando de otro Roger de Lauria, un almirante, yo creo que es el almirante más brillante que ha tenido España, contra el doble de galeras enemigas. Esas galeras enemigas eran francesas, eran del Papa, que era francés y apoyaba a Francia ciegamente,
que ya me había excomulgado, desde luego a Pedro III lo había excomulgado, y podemos hablar de la excomunión también porque es un tema interesante, ¿no? Y genovesas y de otros lugares. Bueno, no voy a contar el final, desde luego, de esa batalla, pero igual la imaginamos. Y nada más, o sea, hemos visto cómo era el mapa del Mediterráneo al principio de la novela, pues era un mapa azul de Francia, y para el momento de los Reyes Católicos ese era el mapa del Mediterráneo. Aparte de toda la costa mediterránea, española y las Baleares, teníamos a Cerdeña, teníamos a Sicilia, las dos islas mayores del Mediterráneo. Y estas estuvieron en poder nuestro más tiempo de lo que estuvo Cuba. Teníamos todo el sur de Italia, Malta también. Aquí, Córcega solo había estado 150 años, pero también había sido nuestra. Y distintos lugares en el norte de África, que más o menos iban y venían. Y no sé si os habéis fijado en ese mapa, si se ve bien desde aquí. Pero aquí tenemos otra mancha amarilla, que corresponde, y a lo mejor os sorprende, corresponde a la zona de Grecia, la zona de Atenas. Sorpresa, algunos imagino, la capital de Grecia fue durante casi 100 años española, debido a los almogávares. No solo Atenas, el ducado de Atenas, sino el ducado de Neopatria. Casi 100 años fue de la corona de Aragón. Bueno, todos estos son hechos heroicos que merece la pena hablar de ellos, pero bueno, aquí pongo la Acrópolis de Atenas y finalmente, pues nada, con eso termino solo diciendo una cosa. Toda esa historia que os he contado, espero que os haya interesado, es solo el escenario. Lo importante son los personajes, lo que sufren, lo que viven, sus aventuras, las cosas que te llegan al corazón. Yo creo que la historia de Roger, de pequeño, y de su madre, espero que os llegue al corazón, como creo que le ha llegado a mucha gente. Y nada más, a partir de aquí, si queréis, abrimos la charla. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, yo creo que esta ha sido una clase magistral de historia, ¿no? Casi como un catedrático de historia, ¿no? En este caso como un ingeniero, pero que al final nos pone un poco los puntos sobre las íes de dónde, en qué punto estamos, desde qué punto parte la novela. Una historia, como decía yo al principio, que es una historia emocionante, donde lo importante son los personajes y muy importante es esa figura de Roger de Flor, pero sobre todo porque es una historia de supervivencia, es una historia de amor, es una historia de lucha y que empieza siendo contada a través de un niño de 10 años, como bien dices, que se embarca en una galera. Esto hoy en día es que sería impensable, ¿no? Y transcurre en pocos años, porque con 20 prácticamente está relatada ya toda su historia, toda su vida. Increíble. Sí, bueno, con 20 ya era fraile templario, llegó a ser un templario también. ¿Qué es lo que te hizo precisamente centrarte en la figura de Roger siendo niño? Es, como decíamos, la parte más desconocida. Claro, ese puede ser uno de los matices. Se sabe cuando fue mayor, cuando estuvo en su plena gloria, César del Imperio Bizantino, casado con una princesa, megaduque, todo ese tipo de honores. Pero a mí me llegó más al corazón qué es lo que le ocurrió a su madre, qué es lo que le ocurrió a él, porque creo que es más intenso, ¿Cómo fue esa infancia, no? Cuando estás arriba, estás muy arriba, pero cuando estás abajo y luchas por subir, cuando tienes que sobrevivir, cuando tienes que crecer, cuando tienes que superar las dificultades, tanto él como su madre, para mí la historia es mucho más intensa. Y la dejo ahí, cuando llega a sus 20 años y cuando ya es capitán de galera, ¿no? Él mismo, ¿no? Y no he querido continuar más porque creo que esa parte ya es suficientemente intensa y suficientemente emocionante para que llegue al lector.
Esas ansias de venganza, ¿no? Yo creo que al final es la que, la que le permite a Roger de Flor llegar donde llega. Empieza el libro, digamos, con muchísima fuerza, con ese punto en el que es la pérdida de su padre. Yo creo que es uno de los momentos más dramáticos que puede recoger la novela y que además lo describes al detalle, cómo se produce y cómo lo vive el resto de la familia, ¿no? Aunque en este caso su mujer Blanca está fuera, pero reza por él. Sí. Yo creo que es la parte más dramática, que es la que nos deja ya enganchadas al resto de las páginas del libro. Bueno, se cuenta muy bien cuando se ganan las batallas, ¿no? Que muchos honores, ¿no? Como la que hemos visto entrando ahí a Roger de Flor, que con fuerzas muy inferiores a almogávares le dio varias palizas a los turcos y los echó de lo que hoy es Turquía, ¿no? Pero no se acostumbra a contar qué le pasa al que cae herido en una batalla de ese tipo, y sobre todo en esa época. ¿Qué es lo que le pasa, no? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿En quién piensa? ¿Piensa que va a poder sobrevivir? ¿Qué tiene que hacer? Su mujer, su hijo, ojalá los viera, ¿no? Son esos momentos dramáticos y trágicos en los que he decidido empezar la novela, porque es algo que no se acostumbra a contar. Y puedo decir que eran tiempos terribles y que, bueno, las guerras son terribles, ¿no? Pero en ese momento yo diría que eran incluso peores que ahora, ¿no? Desde luego ese dramatismo se nota. Vamos a abordar algunas de las cuestiones que nos has planteado en la presentación. Una es la del Temple. Te muestras bastante crítico con el Temple. Da la sensación como que el Temple, por lo menos en aquella época, era casi como una agencia de viajes, ¿no? Para aquellos que, sí. Que se querían lanzar a las cruzadas o llegar a Tierra Santa. Pero cuando vemos a ese señor también puesto, como ¿sí? Ha salido antes, no sé, a lo mejor lo encontramos. O sea, nos imaginamos pues un temple muy digno, ¿no? A ver, está aquí. Ahí. Sí, vemos ahí el porte. Es un temple muy digno, ¿no? y muy tal. Pero bueno, vamos a ver. En este momento el temple estaba en su apogeo, pero ya empezaban a notar su decadencia. No era el puñado de caballeros fanáticos y llenos de fe que iniciaron lo que fue realmente el temple, ¿no? Para proteger a los peregrinos, para luchar contra los musulmanes y tal. Ellos habían tratado de mantener Tierra Santa, lo cual era un poco difícil con lo anárquico que era todo el cristianismo que llegaba ahí. Los primeros templarios se llamaban los pobres caballeros de Cristo. Pero en este momento el temple era riquísimo. Era una multinacional tremenda, extendida por toda Europa. Tenía encomiendas, sobre todo en Aragón y en Cataluña, aquí en España, más que en ningún otro lugar, también en Castilla y tal, pero eran agrícolas, ganaderas, de pesca en ciertos lugares, en Sicilia sobre todo, y esos aportaban caudales para la Guerra Santa precisamente en Tierra Santa, ¿no? Hemos visto gran fortaleza que tenía el temple ahí en la ciudad de San Juan de Acre, ¿no? Pero bueno, ese no era su único negocio que aportaba ahí dinero. Tenía también el gran negocio de la banca, ¿no? Si tenías dinero y querías que te lo guardaran, ¿de qué te ibas a fiar? ¿De un banquero italiano o del temple? El temple que tenía castillos, y que encima eran honrados. Cobraban un poquito, pero todo era por la gracia de Dios. Por una buena causa. Bueno, pero el propio rey de Francia guardaba su tesoro en el castillo del Temple de París. Eso ya os lo cuenta todo, ¿no? Pero imaginaros la legión de gente que tenían que tener trabajando para todo esto. Tenían miles de personas. Algunos eran templarios, los que llevaban la administración y todo eso eran sargentos templarios, como era Fray Basal. Los caballeros eran relativamente pocos y tenían que ser la alta nobleza, eran los que montaban a caballo y cargaban. En las batallas también tenían turcopoles, que se llamaba, que eran gente contratada, ¿no? Entonces, bueno, mucha de la gente que tenían ahí no estaban por la fe, muchos. O sea, estaban para poder comer cada día, porque en el temple se comía. La organización era riquísima, pero los frailes eran pobres, pues no tenían nada. Era la organización la que era riquísima, pero te daba de comer. O sea, seguro, ¿no? Te aseguraba la vida. Algunos estaban por eso.
Otros era porque eran criminales y les iban a condenar a muerte en su tierra y tal. Le decían, ¿qué prefieres, morir aquí ahora en la horca o te vas a Tierra Santa y mueres por la fe? Bueno, ¿qué escogeríais? Voy a morir por la fe y si no muero, mejor, ¿no? Pues había templarios que venían de ahí. Y de hecho, la figura de Fray Basal era un templario un tanto atípico. Sí, también, típico, ¿no? Había típico. Ciertos votos que, era típico, que no cumplía, digamos. Sí. Desde luego, hombre, hay un cierto placer en la gente que rompe las normas, ¿no? Pero, que es su caso. Sí, lo sabía como él, obviamente, ¿no? O sea, tenías a frailes encerrados en el convento y otros que corrían el mundo. Él corría el mundo, era un capitán de nave, veía muchas cosas, ¿no? Bueno, y finalmente la agencia de viajes. La agencia de viajes. Imaginaros. Tierra Santa. Imaginaros que sois un noble alemán, que estáis ahí en el norte de Alemania, y tenéis el alma muy negra, porque habéis matado, habéis violado, habéis robado, habéis cometido todo tipo de atrocidades. Pero creéis en Dios. Y decís, bueno, como me muera ahora, lo tengo mal. Me voy de peregrino a Tierra Santa. Entonces se va al temple, le deja su oro, su dinero, y el temple se lo organiza todo. Y en cualquier lugar que iba, se iba a la encomienda del temple y le daban el dinero que necesitara. Sin ningún peligro en el viaje. Pero sobre todo cuando llegaba a Brindisi, la ciudad que hemos visto, eso era lo más importante. ¿Por qué? Pues porque a muchos peregrinos ocurrió que creyendo que cogían un buen viaje, los marinos en pleno Mediterráneo le robaban todo y los vendían como esclavos en el norte de África. Eso había ocurrido. Ocurría con cierta frecuencia. Pero con el temple no. Con el temple llegabas a Tierra Santa y ya tenías organizado tu viaje. La mayor parte de los territorios eran musulmanes. Entonces, pero podías ir a Jerusalén, podías ir a Belén, podías bañarte en el Jordán. Todo esto porque tenían un acuerdo con los musulmanes. En ese momento, en el momento de la novela, tenía una tregua de 10 años. Entonces, el noble salvaje este alemán podía limpiar su alma, bañarse en el Jordán y volver a Alemania, gracias al temple, seguramente para volver a hacer lo mismo, pero bueno. Ahí estaba. Ha expiado sus pecados, digamos así, de esta manera. Bueno, estamos hablando mucho de los personajes, está todo mezclado, por supuesto, con esa historia, pero como decías, lo importante son los personajes. Hemos hablado de Roger de Flor, hemos hablado del temple, en este caso de Fray Basal, pero también tenemos que hablar de Blanca, que es la otra protagonista, en este caso que es la madre de Roger, noble venida a menos, y que empieza a sufrir, hablabas de toda una serie de abusos, porque aquí los vencedores siempre se imponen a los vencidos y en este caso las mujeres eran las que salían peor paradas, ¿no? Y esto es lo que precisamente le ocurre a Blanca. Bueno, en realidad en aquellos tiempos no se apreciaba tanto la inteligencia como la fuerza física. Por lo tanto mandaban los hombres. Ahora creo que es al revés. Mandan más las mujeres. O sea, por muy lista que fueras, si el otro era más fuerte, cuidadito. Y las mujeres estaban muy sometidas. A partir del siglo X empezaron a perder derechos y el peor momento fue el siglo XIV, donde realmente, aquí estamos el XIII a punto de pasar al XIV, donde realmente las mujeres en general eran propiedad de un hombre. O era el marido o era el padre. Alguna viuda se escapaba. Si era poderosa, si tenía dinero, pues podía imponerse. Bueno, tenemos el caso de la reina Constanza, que una vez murió el rey Pedro III, ella gobernó en Sicilia y capitaneaba junto con su hijo, eso sí, junto con su hijo Jaime, capitaneaba la lucha contra los franceses. O sea, ahí tenemos un ejemplo claro de una mujer con poder y que lo ejercía, ¿no? Pero eso era la minoría. Entonces, imaginaros una mujer, desde luego hermosa, que había sido la persona más alta en Brindisi con poder, el poder de su padre, el poder de su familia, y que deja de tenerlo. Y que hay quien sabe dónde está y quién ha sido. Y lo demás no lo contaré, pero más o menos algo imaginaréis. Y mejor no lo imaginéis, lo leéis, por favor.
Y eso es lo que ocurría. Sí. Y en toda esta historia nos encontramos, digamos, con dos tramas. La primera, la de Roger, Blanca, aparece Fray Basal, pero aparece otra segunda trama que es la de el hijo y el hermano perdido que desapareció y que en algún momento se vuelve a reencontrar con un poco, en este caso, de mano del Temple, ¿no? Es esa otra historia que también se cuenta, donde se vuelven a reencontrar los hermanos, es una pero historia, con mundos que vienen de mundos muy diferentes. Sí, es una historia también muy dramática, es la historia de los refugiados. Porque realmente, en un momento determinado, encontrando a su hermano, Roger se dice, posiblemente, si hubiera podido mi madre huir con el resto de la familia, ahora estaríamos todos muertos, porque el ir de refugiado fue peor. Pero bueno, resulta que la corona de Aragón terminó acogiendo a muchos sicilianos huidos. Eso es histórico, ¿no? El propio gran almirante Roger de Lauria era un exiliado, y había una corte de exiliados alrededor de la infanta primero, reina después Constanza, que de alguna forma estaban empujando para lograr lo que luego hizo el rey Pedro III, ¿no? Y vamos, ese gran almirante era en realidad hermano de leche de la reina Constanza, ¿no? Y desde luego formaron un equipo increíble. O sea, él, junto con los almogávares y junto a la potencia y las galeras aragonesas, fueron determinantes para que Aragón, la corona de Aragón, dominara el Mediterráneo. Y una de las cosas que, sobre todo, yo creo que más caracteriza a tus novelas, por supuesto también lo notamos aquí en El latido del mar, es que eres muy descriptivo. Nos permites, en la forma en la que cuentas las cosas, adentrarnos pues, a ese mundo al que nos quieres llevar. Lo hemos visto aquí en las infografías, por ejemplo, con esos mapas, con esas galeras, pero es que cuando lo estamos leyendo, esas descripciones también aparecen. Eres muy, muy, muy riguroso. Bueno, yo quiero recrear la época, ¿no? O sea, quiero recrearla para sumergir al lector en la época. Yo realmente os invito a un viaje por el Mediterráneo del siglo XIII, ¿cómo era? Entonces hay que describirlo, hay que investigarlo, hay que ser creíble. Y creo que si no es perfecta la descripción que hago y tal, es muy cercana a lo que realmente ocurrió y los ambientes que realmente vivimos, tanto en San Juan de Acre, por ejemplo, en Brindisi, en Mesina, y desde luego las naves aragonesas, ¿no? Las naves de guerra aragonesas. Todo ello está muy investigado. ¿Y hasta qué punto te sientes limitado a la hora de contar estas historias, el que tienes que ser fiel a la historia? A la historia, me refiero a la historia verdadera, no a la historia, en este caso, que estás novelando. No sé si te permites escaparte mucho a esa parte de ficción o te ciñes más a esa realidad. Bueno, en esta historia, sobre todo en la infancia de Roger, hay algunos huecos que no nos cuenta el cronista. Y aunque te cuenten muy bien la historia de los cronistas, siempre hay un montón de huecos que te permite a ti, como escritor, completarlos. O sea, vamos a ver, el cronista te habla de 5 personajes, pero había más gente. No te habla de sentimientos, no te habla de relaciones entre personas, no te escribe exactamente cómo eran los personajes. Entonces eso lo tienes que crear tú, pero bueno, ya sabéis eso de que por sus obras los conoceréis. Entonces, averiguando lo que han hecho, puedes llegar a saber muy bien cómo eran. Y que yo creo que eso hay que contarlo. ¿Y qué es lo que te da el siglo XIII? Porque no es la primera vez que recoges en tus novelas esta época. Pareces un auténtico enamorado, ¿no?, de esa parte de la historia. Bueno, a mí me atrae mucho la época en que íbamos hacia arriba, ¿no? Y sobre todo el mar Mediterráneo de la Corona de Aragón. O sea, eso se ha olvidado. Realmente se ha olvidado. Es una verdadera pena. O sea, tuvimos una época gloriosa. Aquello fue un enanito enfrentándose a un gigante. Es más, o sea, cuando Pedro III le pidió al Papa francés que quería ir a hacer una cruzada al norte de África y le pidió, por favor, concédeme los beneficios de la cruzada, o sea, que si te mueres en la cruzada vas al cielo directamente, que las iglesias del reino tienen que contribuir, porque era muy rica la iglesia, tienen que contribuir a la cruzada y tal.
el rey francés les dijo, ¿pero dónde vas? Un rey de tan poco poder como tú. Poco menos le dijo, ¿dónde vas, mi rencilla? ¿Qué vas a hacer en África? Pero Pedro dijo, vale, no me apoyas. Montó los almogávares ahí a todas sus tropas y se fue de cruzada al norte de África. Pero luego, eso lo cuento en Canción de Sangre y Oro, pero luego veréis que en realidad lo que estaba haciendo era esperar. Esperar en el norte de África a que los sicilianos echaran a los franceses, bueno, que los mataran. Y entonces desembarca en Sicilia. Claro, eso al Papa, que era francés y apoyaba a los franceses a tope, eso, inmediatamente excomulgado, claro. La excomunión era un castigo terrible, ¿no? De lo que hablábamos antes, ¿sí? Sí, ¿me permites que hable sobre eso? Sí. El rey Pedro III excomulgado, porque hizo una cosa que al Papa francés le molestaba, porque le echaba a los franceses de Sicilia. Bueno, tenemos que Carlos d'Anjou, ya habéis visto que era el gran emperador del Mediterráneo, estaba a punto, junto con los venecianos, de invadir el Imperio bizantino, para quedárselo también. Pero de repente le sale ese grano en Sicilia. Se le rebelan los sicilianos. ¿Por qué creéis que Pedro lo sabía, que iba a pasar eso? ¿Por qué creéis que lo sabía? Pues nada, porque había participado en la conjura. Eso también lo cuento en novelas mías anteriores. Había participado en la conjura. Pero ¡pum! Van y me los excomulgan. La excomunión era un castigo terrible para un rey sobre todo. O sea, la excomunión era que te echaban de la iglesia. Y si te echaban de la iglesia no eras nadie. O sea, todo... ¿Cómo funcionaba la política en ese tiempo? No había nacionalismos, sino había fidelidades a los reyes, al noble superior. Entonces, a partir de ahí, los juramentos que se han hecho por Dios de fidelidad al rey, el Papa dice, ya no valen para nada. Matadlo, podéis matarlo. O sea, los juramentos, nada. No puedes ser enterrado en Tierra Santa, que te coman los perros por ahí, o sea que nada. Era un castigo realmente duro. Bueno, Pedro III no fue el único rey de la corona de Aragón excomulgado, cuidado, que Fernando el Católico lo estuvo, y Isabel también. ¿Por qué? O sea, cuando alguien no hacía algo que le gustara al Papa, lo excomulgaba. ¿Por qué? Porque se casaron siendo primos y falsificando un documento. ¿Quién vino ahí? Pues vino para arreglarlo el cardenal de Valencia, que luego fue el Papa Borgia. Llegaron a un acuerdo, le pasaron una subvención al Papa y les quitó la excomunión. El famoso rey Jaime de Aragón, pues ese estuvo excomulgado un par de veces. Como sabéis, Jaime era el conquistador, pero no solo aparentemente de reinos, era también conquistador de señoras. ¿Se dice? Y la primera vez lo excomulgó porque dejó la que se supone era la señora oficial. Pero la segunda tuvo más injundia porque, claro, podía hacer lo que hiciera, pero era muy cristiano. Entonces, eso de tener el alma negra, pues no le gustaba y se confesaba. Entonces le confesó al obispo de Gerona que tenía un asunto con una señora, que no... El obispo de Gerona dice, ¿qué voy a hacer? Es el rey. Pum, pum, una absolución y tal. Pero el obispo se quedó con algo dentro, no estaba tranquilo, ¿no? Y va y se lo cuenta al Papa, le pasa al Papa, ¿qué dice el Papa? Tú, un rey cristiano, católico, el ejemplo que das, que bueno, le puso a caer de un burro en una carta al rey Jaime I, pero a él no le gustó. Y le fue al obispo de Gerona y dice, ven, tú eso a mí no me lo haces más. Y le cortó la lengua. Lo que se llevaba en la época, ¿no? Entonces, claro, entonces le viene la excomunión. Fue excomulgado. ¿Cómo se arregló eso? Pues bueno, se arregló fundando 2 conventos, pidiendo perdón en público, pasándole una subvención al Papa, y todos contentos, menos el obispo que no encontró la lengua. Pero al rey Pedro no devolvió Sicilia, pero eso ya es otra historia. Y aún así, su abuelo, pues también excomulgado, tiene una tumba anónima. Pero él, en cambio,
porque él fue un vencedor, un ganador, tiene creo que Santas Creus tiene, que os aconsejo verla, una tumba que corresponde a un rey grande, ¿no? Una tumba preciosa. Bueno, en fin, eso es las comunidades. No sé cómo vamos de tiempo, ¿lo sabes, Lorena? No, yo creo que nos quedan unos 5 minutos. Afortunadamente han cambiado muchas cosas en la historia, ¿no? Por lo menos no se toma aún la justicia por su mano, aunque puede haber ciertos paralelismos también con los momentos tan convulsos que estamos viviendo actualmente, también de poder, en este caso, bueno, pues por el Mediterráneo y por otras muchísimas cosas. El latido del mar es tu última novela, pero yo me imagino que la cabeza de un escritor en estos casos nunca para de trabajar y habrá algo que se esté pensando en los cajones. No sé si será o seguirá siendo en el siglo XIII, en ese momento, en ese siglo que dices que tanto te gusta, que es un poco álgido, ¿no?, de su vida. Es posible, porque el Mediterráneo era un Mediterráneo brillante, sobre todo para la Corona de Aragón en ese momento. Y de nuevo digo que nos tenemos que sentir orgullosos. Además, los almogávares a mí me atraen mucho, estos guerreros nacidos en nuestros Pirineos, que eran tremendos. O sea, vamos, a ninguno de aquí nos gustaría encontrarnos frente a un almogávar con hambre. O sea, seguro que es una cosa terrible. Los habéis visto ahí. Bueno, pues gracias a ellos se conquistó el Mediterráneo y también, como he contado, Atenas y salvaron al Imperio Bizantino. Son historias muy interesantes, que es posible que vuelva sobre ellas. También otra cosa que me interesa mucho es lo ocurrido en Estados Unidos y cómo España aportó ahí, que no se está reconociendo. Pero bueno, son ideas que tengo en ese momento en mente, que las voy pensando y algún día cristalizarán en una novela. Y podrá haber también personajes compartidos, porque sí que los ha habido en algunas de tus novelas, ¿no? Con Canción de Sangre, con Reina Sola, aunque no aparecía, por ejemplo, Roger, que era nuevo, pero algunos de esos personajes podrían volver a aparecer. Bueno, es probable, ¿no? Tengo que decir que en esta novela, es una novela, El latido del mar es una novela que empieza y termina en ella misma. El protagonista principal no ha salido en ninguna de mis novelas, los grandes protagonistas de esa novela no han salido en ninguna anterior. Sin embargo, salen un poquito la reina Constanza y Roger de Lauria, porque de alguna forma también he querido contar un capítulo más, capítulo sorprendente, de nuestra historia. Pero bueno, quien me haya leído antes, pues encontrará algún amigo, y quien no me haya leído antes, pues no necesitará leer nada más, porque la novela empieza y termina en ella misma. Lo dices justo en la portada, ¿no?, del libro. Le arrebataron a su familia, ahora él amenazará a su imperio. Yo creo que la venganza, al final, ¿no?, también es muchas veces lo que mueve el mundo. Hay algo de eso. Emociones, muchas emociones, Lorena, pero sobre todo venganza. No lo voy a contar, pero hay algo de eso. Bueno, pues queríamos desengranar con esta conversación algunos de los puntos, yo creo que más emocionantes que aparecen en el libro, la historia del temple, de los almogávares, en este caso de los aragoneses, de la Corona de Aragón, de los turcos, bueno, templarios. Son tantas las voces y los personajes que se entremezclan que yo no sé si hay alguna pregunta, en este caso del público, que le quiera trasladar a Jorge Molist, si han leído la novela o si tienen intención además de hacerlo. ¿Tenemos por aquí alguna? Sí, a ver, que le van a acercar un micrófono, porque un micrófono para que lo oigamos todos. Para que lo podamos oír perfectamente. Aquí casi en la primera fila, en la segunda fila. Adelante. Yo quisiera plantearle dos cuestiones. Una, ¿qué intereses mercantiles hay detrás de las cruzadas? Porque una de las cruzadas fue dirigida a Constantinopla, que eran cristianos ortodoxos, y de cruzada tenía poca. Otra cuestión, ¿por qué Aragón, el reino de Aragón, no tuvo salida al mar? Creo bueno, son dos cuestiones interesantes. Vamos a ver, ¿quién iba de cruzada? Y ahora estoy pensando en una cruzada anterior, que terminó con el sueño de la Corona de Aragón de estar en los dos lados de los Pirineos. Cruzadas de cristianos contra cristianos. En una cruzada iba un montón de aventureros. Que sabían que si morían iban directamente al cielo, y si vivían se hacían ricos. Sí. O sea, el saqueo de Constantinopla fue un ejemplo, y que no era precisamente por fe
por lo que saquearon Constantinopla, ¿no? No, fue por interés mercantil para Exacto. exigir que... Y en base a lo que dice usted, precisamente en San Juan de Acre hemos visto. En San Juan de Acre, o sea, esa ciudad producía más dinero que todo el reino de Inglaterra, solo la ciudad. Entonces los intereses mercantiles eran fundamentales. Y ahí venecianos y genoveses tuvieron una guerra llamada la Guerra de San Sebas para controlar la ciudad, que duró 7 años. Y eran cristianos, y se estuvieron machacando entre ellos por intereses mercantiles. Entonces, por San Juan de Acre pasaba un gran comercio, aparte del negocio de los, cuidado, de los peregrinos que he mencionado, pero había un gran negocio, ¿no? No sé si he contestado la primera pregunta, pero sí es cierto es que a mí detrás de ello... me admira que el esplendor de Cataluña fue en esta época gótica. O sea, el esplendor del mercantilismo catalán fue en esta época, en el siglo Bueno, fue uno de los impulsos, Sí. que llevó eso, el negocio también. Sí, claro. O sea, era claro, pero Sí. también participó Aragón en ese negocio. Un poco menos, pero también. Y sobre por qué Aragón no tuvo salida al mar, pues se lo tenemos que preguntar a Jaime I, que tenía cierto conflicto con los nobles aragoneses. No con los aragoneses, sino con los nobles aragoneses. Y decidió hacer un reino independiente en Valencia, porque los nobles aragoneses querían integrar Valencia en Aragón. Entonces, es el conflicto con Jaime I que les tenía miedo, de alguna forma, a los nobles aragoneses. O tal vez los nobles aragoneses no estuvieron a la altura de las circunstancias. No sé, hubo algunos que estuvieron ahí, o sea, los Entenza. Sí, no sé. Los Fue Entenza conquistada. estuvieron ahí y también en esa historia que hemos visto de Roger de Flor participaron intensamente algunos de los nobles aragoneses. Otros no, otros estaban más por sus derechos y por sus cosas que por una visión amplia, ¿no? Pero bueno, eso ocurría en todos lados. Había gente que tenía una visión más amplia y otra menos. No sé, hablando de Cataluña, en el siglo XIV, finales del XIV y el XV fue un completo desastre. Sí, por Cataluña fue un completo desastre. Fue Sí. Aragón y Valencia quienes tiraron adelante con la corona de Aragón. Ya. Tenemos por aquí otra pregunta. Sí. Sí, buenas tardes. Darles las gracias por la exposición, ha sido muy amena. A mí me interesa su labor de documentación. ¿Ha hecho uso del archivo de la Corona de Aragón de Barcelona? ¿Qué historiadores? He visto que también ha hecho el itinerario usted, a través de las fotografías, nos ha indicado que se ha documentado sobre el terreno. En fin, ¿cuál es su método de investigación y dónde y si está accesible el archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, en este caso para un novelista que quiere documentarse, lógicamente? Bueno, yo no voy a las fuentes originales porque el latín siempre se me ha dado muy mal. Y básicamente está en latín, o incluso pues si tomamos el aragonés o el catalán de la época, en documentos góticos es para expertos, ¿no? Pero sí acudo a las fuentes y me gusta oír la voz de la época. La voz de la época tenemos 3 grandes cronistas. Uno de ellos es Jaime I, en su libro de los Hechos, y que nos cuenta la situación. Otro es Bernat Desclot, que también tiene su crónica, y ahí sí nos cuenta cómo eran los almogávares y cómo funcionaba, ¿no? Y el tercero es Ramón Muntaner. Ramón Muntaner es muy importante porque fue colega de armas de Roger de Flor. Entonces, para empezar, ya tenemos la voz de la época. Un poco más allá, ya con un poco más de reflexión que da la distancia, que es en el siglo XV, tenemos al famoso Jerónimo Zurita, de las crónicas de la Corona de Aragón, en aragonés. Y viniendo más para acá, pues mira, todo esto me empezó a mí a emocionar esa historia, porque a mí me tiene que emocionar una historia para ir a por ella, leyendo a un historiador inglés, que creo que de la Edad Media es el mejor que ha habido, Sir Stephen Runciman, que murió ya hace unos 50 años el hombre, pero tiene un libro sobre las vísperas sicilianas.
que leyéndolo, yo digo, caramba, todo esto hicieron nuestros antepasados. O sea, él hablaba con admiración de ese Pedro III, hablaba con admiración de nuestros antepasados, ¿no? Y eso me hizo meterme en ya historiadores modernos, o Luis Mendola, de siciliano, ¿no? Me hizo meter en todo esto y luego buscar información por todos lados, sobre todo visitando los lugares, comprando libros sobre la historia local. Y ahora, hablando de documentación, pues puedo poner un documento, una fuente de documentación verdaderamente curiosa, la Divina Comedia. Dante Alighieri habla de esos hechos, los de Pedro III, en la Divina Comedia. Y mientras habla mal de los franceses, de Pedro de Aragón dice que en su cinto atesoraba todas las virtudes. Imaginemos a alguien que es casi desconocido. Bueno, tiene una calle en Zaragoza, claro, pero es casi desconocido, cómo llegó a admirar a la gente de su época, ¿no? A partir de ahí a mí esas cosas me emocionan y por eso me he puesto a escribir esto, ¿no? En Zaragoza hay una calle, en otras muchas... ¿Qué? En Zaragoza hay una calle, pero en otras muchas ciudades españolas también sí, no, está reconocido. Está en Valencia, Sí, está sí. en Alicante, está Sí. en Barcelona, está en todos lados, sí, sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no damos por... ¿Hay alguna más? Hay un ¿Una señor más? que quiere. Venga, pues vamos con la última y pasamos ya a la firma de libros. El primer señor que habló casi hizo las mismas preguntas que quería preguntar. No me ha convencido lo de la salida al mar, no me ha convencido mucho. Porque yo creo que luego vino Fernando el Católico, que tenía muchísimo poder, pero parece ser que Isabel tenía más fuerza que él. Y entonces no tuvieron salida al mar de Aragón. La segunda pregunta era de los mugáberes estos, creo que es el nombre árabe. Sí, sí, Viene el Magawir, se llama. sí, sí. Entonces, ¿estos quién era? ¿De dónde venían? Bueno, para mí son personajes muy interesantes. Como he dicho antes, a ninguno de aquí nos gustaría encontrarnos frente a un almogávar con hambre. Porque, bueno, ellos procedían de los Pirineos en un principio. En un principio eran pastores que se apuntaron como medio de vida a la guerra. O sea, eran pastores porque conocían muy bien el campo. Eran capaces de sobrevivir en el monte, a veces si no tenían otros recursos, pues comiendo lagartijas y saltamontes y lo que se pusiera. O sea, para empezar, la capacidad de supervivencia que tenían. Pero a ellos se les juntaron muchos campesinos. En esa época los campesinos eran prácticamente esclavos, sobre todo si íbamos a algunos lugares de Cataluña como Gerona. Ahí aún había los remensa, sufrían los malos usos. Los malos usos eran como 7 distintos, 7 ofensas, 7 cadenas que tenían los campesinos. Uno de ellos era el famoso derecho de pernada. Entonces, en esa época, para ser libre, solo había una forma. Coges tu azada, coges un garrote, coges lo primero que tienes y te echas al monte. Y de ahí vienen los almogávares. Claro, y el negocio era el negocio de la guerra, había la reconquista, ¿no? Ellos vivían de entrar en territorio musulmán, pillar lo que fuera, esclavos muchos, y sus familias vivían en el monte, ellos no vivían en ciudades, donde no los podían controlar. Y las mujeres tenían armas y defendían a la familia, cuando los hombres iban itinerantes, dependiendo de dónde estaba el negocio. Bueno, y se contrataban con los nobles. En realidad, yo diría hoy en día podríamos llamarles que eran fijos discontinuos. O sea, porque a veces tenían trabajo y otras se lo buscaban. Y cuando se lo buscaban eran realmente peligrosos. Es más, o sea, estando en Sicilia le pedían al rey Pedro, que había un momento que parecía que iba a haber paz, dice, por favor, danos guerra, porque nosotros no sabemos ni cultivar campo, ni hacer zapatos, ni nada de todo eso. Lo único que sabemos nosotros es luchar. ¿Os imagináis gente que vive de eso? Y que si no hay guerra, ¿también van a comer? Ya te digo. Pues bueno, esos, como sus impedimentas eran muy ligeras, porque venían de pobre, lo que tenían eran jabalinas que lanzaban con gran precisión,
tenían un cuchillo largo que parecía una espada, la máxima protección era algo de cuero endurecido, eran pobres en un principio, luego llegaron algunos a ser muy ricos, ¿no? Entonces resulta que fueron la mejor infantería de marina que había, porque en ese momento las batallas navales no se resolvían con artillería, porque era muy pobre la artillería. Además, el barco enemigo era un bien. Entonces se resolvían con un abordaje. Galera contra galera, lanzamiento de dardos y todo tipo para matar los más posibles del otro lado y luego saltar al otro lado. Y los almogávares, tal como eran y con el poco peso que llevaban, saltaban como gatos. Junto con el almirante Roger de Lauria, con la decisión que tomó Pedro que las galeras aragonesas, en lugar de ser las más rápidas, como querían ser las francesas y las musulmanas, fueran las más resistentes y proteger mejor a la gente en los abordajes, resulta que la escuadra aragonesa resultó ser letal. Primero por la habilidad de Roger de Lauria, segundo por la protección que tenían y tercero a la hora del asalto por los almogávares. Pues estos eran ellos. Pues ya lo ven, hemos descubierto un libro, El latido del mar, y hemos redescubierto, en este caso, una parte de nuestra historia, parte importantísima en este caso. Así que muchísimas gracias, Jorge Molist, por traernos esta nueva novela, por desengranar algunas de lo que se recogen en sus páginas, y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que haya sido de su agrado. Ahora van a tener la oportunidad en los próximos minutos incluso de que el autor aquí les pueda firmar los libros. Si no lo tienen, lo pueden adquirir, por lo que me comentan a la entrada, gracias a la librería París. Bueno, pues damos así por concluida esta conversación. Muchas gracias, Lorena, y gracias a todos. Gracias. Gracias. Construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.